noches tengan todos ustedes y le damos la bienvenida a los que nos visitan por primera vez, que veo caras nuevas. Bienvenidas, siéntense en su casa, la familia. Y a los que nos miran por la web, por el Facebook. Y en esta serie grabamos siempre las enseñanzas para pasarlas a los grupos pequeños. Estamos con 12 grupos pequeños para esta serie. Están por confirmarnos 2 más. Entonces estaríamos con 14 grupos pequeños. Esperaría que para esta serie superemos los 150 personas en grupos pequeños, que sería una gran bendición. Hemos escogido una serie basada en el Padre Nuestro, con el objetivo de que nosotros podamos aprender más de la oración. Y queremos hacer 7 semanas, no van a ser 6, 7 semanas de grupos pequeños. Van a ser 50 días donde vamos a estar viendo palabra por palabra la oración que salió de los labios del Señor. Y para lograr ese objetivo, para poder aprender más de la oración, qué mejor enseñanza que el Padre Nuestro, que conocemos, que nos sabemos de memoria, que la podemos repetir sin ningún problema, pero que pocas veces, como lo he puesto en algunos comentarios, pocas veces profundizamos en esas palabras que salieron de la boca de Jesús. Una oración que si bien es cierto es simple, no es compleja, es simple, corta, pero enormemente profunda, perfecta, exacta, relevante, completa y necesaria para nuestras vidas. Y todo eso se refleja en esta oración porque es el mismo Jesús que la hizo. En esta oración, si nos ponemos nosotros a meditar, es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo encarnado, orándole a su Padre y enseñándonos a nosotros, los que llegáramos a ser sus hijos, los que somos sus hijos, cómo orar y dirigirse al Padre. Esa es la relevancia de esta oración. Y toda palabra cuenta, por eso es que la vamos a estudiar con profunda cuidado y esmero y dedicación. Amén. Vamos a orar para poner esta serie y este mensaje del día de hoy en las manos del Señor. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres. Tu misericordia es nueva cada mañana y así lo entendemos y te agradecemos. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú tomes control de este lugar, de nuestras vidas, de esta tu iglesia, de cada actividad que hacemos y de esta serie que fue pensada en ti, Señor, y en nuestra necesidad de saber más de la oración. No somos para nada ni siquiera entendidos de lo que se trata la oración. Tu misma palabra nos enseña que nosotros no sabemos ni qué pedirte. Por eso nos hemos dispuesto, empezando el día de hoy, a conocer más de la oración. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que alcancemos muchas personas que no te conocen, que podamos llevar personas a tus pies por medio de esta serie, por medio de estas predicaciones. Y de mi parte, Señor, nuevamente, hoy más que nunca, Señor, ese manto blanco, Señor, que necesito cada vez que me atrevo a enseñar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a irnos al Evangelio de Mateo capítulo 6 y vamos a leer el texto principal del mensaje del día de hoy, Mateo 5, 8. Pueden abrir sus Biblias o pueden verlo en la pantalla. Esto es Nueva Versión Internacional. Es el Señor en el Sermón del Monte. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe
lo que ustedes necesitan antes de que se los pidan. Yo creo que no muchas personas saben que, y coincido con la mayoría de los estudiosos, que la oración del Padre Nuestro fue enseñada en dos momentos totalmente diferentes. Por un lado, lo que vemos del Evangelio de Lucas, notamos a un Jesús que estaba orando y uno de sus discípulos se acerca y le dice: Señor, enséñanos a orar. Y él empezó a explicar, a enseñar el Padre Nuestro, a raíz de esa inquietud que tenía ese discípulo. Pero en otra ocasión, la oración del Padre Nuestro está en una seguidilla de enseñanzas que está en Mateo 4, 5 y 6, sobre lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Esa serie de enseñanzas que el Evangelio dice que la gente se maravillaba de las enseñanzas y de la autoridad del Señor cuando enseñaba. Y entonces él empieza a enseñar acerca del Padre Nuestro. Este fragmento está prácticamente quedantitos. Seguidamente viene la enseñanza del Padre Nuestro. Y esta partecita es, digamos así, por decirlo así, la introducción, el previo a lo que el Señor enseñó con la oración del Padre Nuestro. Entonces, quiero que noten dos cosas que están aquí en estos primeros versículos. Noten que el mensaje y el título que le puse al mensaje es la misma frase que usa el Señor en este pasaje, ¿verdad? Cuando oren. Es como el Señor diciendo: vea, yo les voy a enseñar a orar, pero cuando oren tomen estas consideraciones. Y después les enseñó qué decir, cómo pedir, de qué forma dirigirse al Padre. Entonces tiene el mismo sentido. Y si para el Señor le fue, o si para el Señor tuvo una buena razón, que la tuvo, para darnos a nosotros un previo, yo considero que esta palabra, este pasaje, debe ser el previo precisamente de la serie que hoy estamos iniciando. Y así como siempre predico un mensaje previo, un mensaje introductorio, que este sea la introducción. Y lo segundo de este pasaje, ¿verdad?, es que está exactamente antes de la oración. ¿Okay? Y eso es lo que queremos, por favor, o quiero que se guarde. Entonces, lo que propongo en este sermón y en la estructura del sermón es lo que usted y yo debemos nosotros de saber, de entender, que tenemos nosotros que revisarnos, que analizarnos, que vernos a nosotros mismos antes de orar. Previamente, y yo propongo al menos 3 cosas sacadas de este pasaje. Propongo 3 cosas. La primera es: ¿qué es lo que debo yo revisar cuando oren? Como le dice el Señor, cuando oren, revisen su corazón. Cuando usted ora, cuando yo oro, yo tengo que revisar lo que yo llevo en mi corazón. Recuerde que la oración va a salir de nuestro corazón. El Señor dice que cuando oren no sean como los hipócritas. Ahí está tipificando un pecado. Como los hipócritas, ¿verdad?, que les encanta orar y que los vean. Eso es lo que hacían ellos, ¿verdad?, para recibir reconocimiento. Eso es un ejemplo de un pecado que podemos nosotros tener en nuestros corazones. En el caso de la hipocresía, la hipocresía es sinónimo de falsedad. Entonces yo no puedo llegar con falsedades en mi corazón a la hora de presentarme delante del Padre. Es básicamente lo que intento explicar. Porque el Señor dice que no van a recibir nada. Si nosotros llegamos con un corazón falso, nosotros no esperemos recibir nada. Así lo dice el Señor. ¿Por qué? Porque se crea como una especie de barrera a la hora de que yo no llego con el corazón que el Señor quiere que lleguemos. Es un estorbo para las oraciones. En lugar de ser una vía, mi corazón tiene que ser una vía hacia el cielo. Cuando está con algún pecado, cuando llega corroído por el pecado, cuando llega sucio, cuando llega cargado de la basura del pecado, lo que se convierte es en un obstáculo para comunicarme con Dios. Ahora, está tipificando acá la hipocresía, pero puede ser cualquier cosa.
Yo me puedo presentar falsamente o me puedo presentar con cualquier otra cosa. Entonces, cualquier pecado, o sea, no tiene que ser no se ponga a imaginarse un pecado de no sé qué tipo, no, un chisme. Cuando usted chismea, cuando usted miente, cuando yo miento, cuando usted y yo somos arrogantes, cuando tenemos resentimientos contra un hermano, una hermana. Eso lleva a corrosión, eso lleva suciedad al corazón. Y nos presentamos delante de Dios con un estado interior que no es el que Dios espera de nosotros. Y lo convertimos entonces, como digo, en un bloqueo espiritual. Se bloquean los canales de comunicación. Y vean qué interesante. Mi petición no va a subir al cielo, ni la respuesta y bendición no va a bajar tampoco. Porque estamos bloqueándolo. Las respuestas del Señor no bajan. No hay. Ese mismo concepto que estoy tratando de explicar lo expone Santiago en el capítulo 4, tratando de reforzar un poquito y amarrando lo que es la hipocresía con lo que les estoy diciendo. Santiago 4 habla en su carta de una serie de situaciones que se estaban presentando para aquellas personas que eran los oyentes de Santiago, los, digamos, destinatarios de la carta de Santiago. Y ellos tenían problemas de todo tipo. Entonces, esos problemas, ese problema de envidias, habla Santiago, de luchas en sus corazones, de contiendas y de esas cosas, que salían desde lo interno de su corazón y provocaban que tuvieran efectos negativos en las relaciones con sus hermanos, también tenían efectos con la relación con Dios. Entonces tenían problemas a lo horizontal, por decirlo así, con los hermanos y en vertical hacia Dios. Todo el capítulo 2 y 3, Santiago insiste en eso y después relaciona todo esto con la oración. Y lo dice exactamente de la misma forma como lo estaba exponiendo ahorita. Verso 2 de Santiago 4 dice: desean algo y no lo consiguen, matan, sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo que piden son con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Entonces Santiago está exactamente alineado con esto que les digo. Y como les digo, ese problema que se daba ahí era ese estado de corrosión de sus corazones, de maldad en sus corazones, que hacía que tuvieran reacciones muy negativas para sus hermanos y pleitos y contiendas. Entonces, Santiago lo que nos dice es que eso afecta la relación con los hermanos y la relación con Dios y por lo tanto la forma en que nosotros vamos a orar. ¿Ok? Ahora, Santiago nos dice que si nosotros no resolvemos eso, lo que hay adentro, nuestra condición interior, nuestras peticiones, ¿okay?, no llegarán al Padre, ni bajarán para recibir nosotros nada. Es una barrera. Ahora, si en nuestro corazón hay malas intenciones, no voy a recibir nada. ¿Por qué esta otra parte que Santiago también menciona? Porque piden con malas intenciones, porque si nuestro corazón está dañado, hay pudredumbre en nuestro corazón, provoca envidias y provoca malos deseos. Y cuando pido con malos deseos no voy a obtener nada tampoco. No voy a recibirlo. Porque lo que piden con malas intenciones, dice Santiago. ¿Para qué? Para satisfacer placeres. Desean solamente lo que les dará placer, por la misma condición interna de sus corazones. Entonces muchas veces nosotros llegamos a orar, a pedir al Señor con un corazón cargado de deseos terrenales, deseos carnales, que solo buscan satisfacer nuestros anhelos, nuestros gustos, nuestros caprichos, como se le quiera llamar. Y entonces yo pido, pero no recibo. Y usted pide, pero no recibe.
porque está pidiendo mal. Porque así como está mal su corazón, está mal mi corazón, va a estar mal su oración y la mía. Entonces esas pasiones afectan mi oración. Y de nuevo, construyo una pared, ¿verdad? Un bloqueo hay. Y mi oración no sube, ni las respuestas bajan. Aprovechando ahora que sigo con el ejemplo del trabajo, evidentemente a varios de ustedes les pedí que oraran por todo el proceso que estaba llevando. Yo estuve orando por el proceso. Entonces yo pedí por un trabajo. Y le pedí al Señor, el horario y el tiempo para tu servicio. Y yo hice esa oración, yo pedí. Y como debe ser. Y como Dios nos manda, tenemos que pedir. Pero vamos a ver, si yo llego con un corazón genuino, con un corazón dispuesto a que el Señor sea lo primero que haya en mi corazón, la forma en que yo pido debe ser diferente, la forma en que yo pido para ese trabajo. Porque si yo pido para el trabajo nada más que sea bueno de plata y que las comisiones sean poquitas para ganar solamente en salario base y no esforzarme, y que me den un buen carro, y que la oficina sea buena, y que el jefe no me llame, y que salga temprano, y que todo el mundo trabaje bien y se venda bastante, y que haya muchos clientes, de ahí. ¿Qué estoy pidiendo? ¿Qué estoy pidiendo? O sea, solamente la satisfacción de mis deseos económicos, o de tener un carro y andar ahí con airecito acondicionado, no sé. Pero cuando yo estoy pidiendo ese trabajo, no solamente anhelo mi salario, cuando pido al Señor que en ese trabajo yo pueda hacer luz y sal, y cuando yo pido, Señor, permíteme darte gloria desde el primer día, y llegar al primer día y decir, yo estoy aquí porque Dios me abrió una puerta. Estoy aquí porque hubo una intervención divina y me llamaron donde yo no estaba buscando. Si yo no deseo y anhelo influenciar positivamente a esas personas porque me siguen a mí, pero yo sigo a Cristo, ese trabajo posiblemente se atrase, posiblemente no llegue, posiblemente no estuviera. Usted puede pedir que el Señor le prospere sus planes, le prospere sus proyectos, sus empresas, sus trabajos, que hayan negocios, que hayan buenos estudios, pero si solamente está pensando en reconocimiento, en dinero, en alcanzar cosas, en lograr cosas en la casa y todo, eso no va a tener respuesta de Dios. Dios no va a intervenir. Así de claro es la palabra del Señor, porque son deseos que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es lo que nos dice? Es más, si está en Mateo 6 también. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque nosotros lo ponemos al revés, la ecuación la ponemos al revés. Primero añadiduras. Y el Señor nos dice, no, pero las añadiduras usted las tiene. ¿Por qué me pidís añadiduras? Esas te las garantizo. Pídeme otra cosa. Y usted se puede matar. Yo me puedo matar estudiando, trabajando, y yo puedo tener un trabajo y tener éxito sin haber orado nunca. Y puedo tener un montón de ventas y puedo tener un carro lindísimo sin orar nada. Y puedo tener éxito. Esto todo lo vemos que es así. Que hay personas que tienen éxito, tienen cosas sin orar. Pero, eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Lo peor. Decía por ahí que hay algo peor que fracasar. Es tener éxito sin Dios. ¿Qué pasa con una persona de esas? Es un Nabuco, como decía ahora Anne. Es un Nabucodonosor, lleno de orgullo, se vuelve arrogante, piensa que todo lo logró por él. Y entonces empieza a alejarse de Dios, y entonces esa podredumbre se empieza a hacer mayor, y ya esa corrosión, ¿verdad?, que hay en su corazón,
empieza a desbaratar todo eso por dentro. Y el problema mayor que tiene una persona de esas es que ya no es que no ora, sino que definitivamente no desea orar, no desea buscar a Dios, no quiere buscarlo. Eso nos puede pasar a cualquiera. Y seguidamente, ¿qué pasa? Que empieza a entrar en pecados enormes. Y después recibir las consecuencias del pecado. Y lo peor de todo es que esa persona, si no ora, no puede recuperar su condición. O no puede salir de ese lodazal. Eso es lo peor de todo. Que va a necesitar de la oración para salir de su condición. Entonces no quiero orar. Y ahí me quedo. Podemos resumir este punto en lo siguiente. Si mi estado interno está mal, mi corazón estará mal. Quiero orar, pero oro mal, porque está mal mi corazón. Así es. Y si oro egocéntricamente, estoy esperando las respuestas que Dios no va a dar, porque estoy orando mal. Entonces lo que Santiago dice, piden pero no reciben. Entonces nosotros tenemos que cuidar muy bien cómo llega nuestro corazón a la hora de orar. Porque el pecado afecta nuestras oraciones, las bloquea, incluso bloquea su deseo y mi deseo de orar. La forma correcta entonces es presentarnos con un corazón limpio. Con un corazón limpio y alineado a los planes de Dios, a los propósitos de Dios, a la voluntad de Dios. Y si eso lo logro, si eso usted lo logra, en lugar de bloqueos hay una pista de 8 carriles para arriba y para abajo, donde suben las oraciones y suben las peticiones, sube mi comunicación con Dios y bajan sus bendiciones y todo lo que me quiere dar. Salmo 37:4 dice lo siguiente. Yo sé que lo hemos oído muchas veces. Deleítate en el Señor y te concederá los deseos de tu corazón. El salmista dice que Dios va a darte los deseos de tu corazón. ¿De dónde? De tu corazón. Pero, démosle vuelta a la moneda. Démosle vuelta a la moneda. ¿Qué hay que hacer? ¿O quién recibe todo lo que anhela su corazón? El que se deleita. Solamente el que se deleita. Y cuando usted y yo nos deleitamos en el Señor, cuando su deleite es el Señor, lo que quiere Dios lo va a querer usted. Cuando usted se deleite en el Señor, nada hay por encima de los propósitos de Dios en su vida. Cuando usted se deleita en el Señor, va a amarlo como nos pide en la Biblia que nosotros lo amemos. Cuando nos deleitamos en el Señor, no habrá nada más importante que Él en nuestra vida. No habrá nada más importante que Él en su mente. No habrá nada más importante que Él en su corazón. Y en su corazón nadie más va a competir, ni nada más va a competir. Él en el lugar que le corresponde. Y cuando eso ocurra, entonces sus deseos serán los de Dios. Cuando ocurra, el Señor le pasará sus deseos porque usted está anhelando lo que Dios anhela. Y se llena de Él. Y entonces ahora sí están alineados sus deseos con los de Dios. Y entonces sus deseos, que son los de Dios, porque Dios es más sabio que usted, es más capaz que usted. Esos deseos que usted tiene ahora en su corazón estarán alineados con los del Señor y recibirá absolutamente todo. Porque sus deseos están correctos. Es al revés de lo que vimos anteriormente. En esto hay un orden siempre. Y es este mismo orden que les digo. Primero Dios. Tengo que anhelar. Tengo que deleitarme en el Señor.
Si nos vamos a la oración del Padre Nuestro, la podemos dividir en una introducción, eso lo vamos a ver en toda la serie, en una introducción, y en 6 peticiones. El Padre Nuestro tiene 6 peticiones. 3 tienen que ver con Dios, como tiene que ser, porque Dios es primero. Y vamos a anhelar el reino de Dios. Vamos a anhelar que la voluntad de Dios se haga. Eso es lo que dice el Padre Nuestro. Lo entronamos, Padre Nuestro que estás en el cielo. Es un Padre, pero está entronado. Inmediatamente después de que le decimos papá, lo entronamos. Santificado sea tu nombre. Tenemos en el cuidado de la santificación del nombre de Dios. Venga a nosotros tu reino. Que lo que es tuyo sea mío. Y hágase tu voluntad aquí, en mi corazón, como se hace ya en el cielo. Y después pido por el pan de cada día. Y después pido por las tentaciones. Dios primero, siempre, siempre. Si nosotros nos deleitáramos en el Señor, siempre. Pero no, hacemos lo contrario, ¿verdad? No nos deleitamos en el Señor. Y entonces, si Dios no está primero en mi corazón, ¿qué va a estar primero? Yo mismo, mis intereses, mis deseos, las cosas que son para mí importantes en mi humanidad, en mi naturaleza pecaminosa, en mi carne. Porque mis deseos emanan de mi naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando vamos a orar, ¿qué pasa? No está Dios, ¿verdad? Sino mi carne, mi naturaleza pecaminosa. ¿Y qué salen de ahí? Oraciones que andan buscando suplir mi necesidad humana. Y como dice Pablo, en mi naturaleza pecaminosa no hay nada bueno. Y es contrario al Espíritu Santo y a los deseos del Espíritu. Entonces, en mi naturaleza pecaminosa yo no voy a desear nada de lo espiritual. Entonces, si está primero mi naturaleza pecaminosa, yo voy a desear cosas de esta tierra. ¿Qué me van a estar interesando? Pedirle al Señor las cosas eternas. Al contrario, pido las cosas de aquí. Y suena lógico, ¿verdad? Porque mi parte carnal termina aquí. Mi parte espiritual sigue. Entonces, mi parte carnal va a querer las cosas de aquí, démelas ya. Porque usted se muere y ya no las voy a tener. ¿Sí me voy a entender, mis hermanos? Nosotros debemos de ir al trono de la gracia a pedir perdón. Oye, tenemos que ir delante del Señor que nos limpie el corazón, a quitarnos la corrosión. La corrosión es como que empieza como a herrumbrarse, ¿verdad? Y después esa corrosión empieza a hacer huecos y todo. Bueno, eso es. Y buscarse llenos del Espíritu Santo. Y poder seguir adelante. Vea, el Señor nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos para llevar a cabo el propósito de Él. Todo lo que necesitamos. Pero buscamos las añadiduras. Lo terrenal. La segunda cosa que tenemos que revisar es que nosotros tenemos que revisar lo que nosotros llevamos en nuestra boca. Estamos hablando de lo que decimos. Verso 7 dice: al orar no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por las muchas palabras. Jesús lo que dice es que cuando oramos no hagamos nada más bla, 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 y hable, dice, o repite. Las oraciones, ¿verdad? Dice el Señor, no necesariamente tienen que ser largas, al contrario. O más bien, no necesitan ser largas, se necesitan ser genuinas, que salgan del corazón. Al Dios vivo y verdadero no le impresionan las oraciones largas y elocuentes. Le impresionan las que salen del corazón, genuinas, del corazón de sus hijos. Estudiando esto me encontré una frase de un teólogo, Adam
Clark, teólogo del siglo XVI, por cierto. La oración requiere más del corazón y menos de la lengua, dice el señor Clark. La oración, esa está buena, repito, la oración requiere más del corazón y menos de la lengua. Este pasaje, cuando lo estuve estudiando, siempre lo leo o hago el estudio con varias versiones, y cuando hay palabras que en diferentes versiones las traducen diferente, entonces esas prefiero meterles un poquito más de coco. Y entonces, precisamente esta palabra que dice no hablen por hablar, muchas versiones las traducen diferente, ¿verdad? Entonces, unas dicen, por ejemplo, parlotear, otras la traducen como no prodiges, otras las traducen como no des vanas repeticiones. Así que me metí y entonces en el estudio que hice de la palabra en griego, que no sé griego, pero hay herramientas para hacerlo, dice que es la palabra bataloge, que quiere decir tartamudeo. Se traduce como tartamudear. Entonces, cuando usted va a orar al Señor, porque el Señor lo que es, eso es lo que oye. Bueno, para que vea cómo usted se puede ver cuando está hablando cosas sin sentido. Entonces, cuando usted está empezando a meter un montón de redondeos y redondeos y redondeos, ¿sabe por qué? Porque lo que pasa es que nosotros los evangélicos pensamos que la repetición de la oración es cuando vemos en el contexto del rezo católico. Y es así, o sea, yo no estoy diciendo que no, es así, o sea, no podemos repetir, y todo el mundo durmiéndose. Yo me acuerdo de los rezos que me llevaba mami, yo estaba pendiente del pancito con bizcocho y pan casero, como me encanta. Y reza, y repetir, pero el evangélico le pasa lo mismo. Le pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que como nosotros nos queremos ver espirituales, como nos queremos nosotros ver como conocedores, entonces hacemos esa oración y pronto nosotros estamos bla, 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 bla. La oración de los alimentos, ¿qué dice uno? Señor, bendice los alimentos y bendice las manos que los prepararan, que sean de provecho para nuestro organismo. Y lo podemos, como si estuviéramos rezando, o sea, decimos lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros es bla, 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 balbuceando. En esta serie vamos a ver ese tema de la repetición, ¿verdad? En la historia del Antiguo Testamento, creo que no puse mucha atención, venía caminando, pero creo que Alejandro mencionó a este rey Josafat, parece que lo mencionó ahora. Porque hay una historia en el Antiguo Testamento, de hecho había predicado yo la historia de algunos reyes de Israel y habíamos predicado de Josafat, porque Josafat tiene que enfrentarse a un enorme ejército. Y él está minado porque son poquitos los que son del ejército de Israel y un montón del ejército contrario, ¿verdad? Entonces ellos definitivamente iban a perder esa batalla. Y entonces ellos se ponen en fila y entonces Josafat ora al Señor y le dice: oh Dios nuestro, no los vas a detener, somos impotentes ante el ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Entonces Josafat no dijo muchas cosas para una oración poderosa y además de eso necesaria, ¿verdad? Y milagrosa. Porque finalmente Josafat gana. Estaban listos para ser asesinados, pero ganan por el poder de Dios. Y lo que dice es: no sabemos qué hacer, necesitamos ayuda. Muchas veces es lo que necesita escuchar Dios. Que usted y yo reconozcamos que no podemos saber todo, que no sabemos todo, que no sabemos hacer nada, que apartados de Él no podemos hacer nada y que necesitamos su ayuda. Corto, no se extendió mucho, ¿verdad? El rey Josafat. Otra cosa que tenemos que hacer es que nosotros debemos de revisar las expectativas que nosotros llevamos de la oración. Eso es importante. Cuando usted se sienta a orar, ¿cuál es la expectativa qué es lo que está esperando? ¿Cuál es el resultado que usted está esperando de esa oración que está haciendo?
Eso se llama expectativa. La expectativa, lo que usted espera que suceda. Vea lo que dice la palabra del Señor, verso 8 de ese mismo pasaje de Mateo 6. Dice, no sean como ellos porque su Padre, ¿qué dice? Sabe lo que ustedes necesitan. Javi ahora decía de las necesidades. Necesidades, no caprichos. Porque cuando la palabra del Señor dice que el Señor nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos, y muchas veces necesitamos corrección. Y muchas veces necesitamos prueba. Y muchas veces necesitamos dolor. Y muchas veces necesitamos carencia para que Él aumente el carácter de Él en nosotros. Lo que necesitamos. No caprichos. Entonces la oración, estamos claros, porque no me estoy contradiciendo con lo que les voy a decir. La oración puede ser un instrumento poderoso, tremendamente poderoso, siempre y cuando funcione en los planes de Dios. La oración va a ser poderosa mientras esté, por decirlo así, debajo de la sombrilla de la voluntad de Dios. Simple. Si usted está pidiendo algo que contradice los propósitos de Dios, que contradice la voluntad de Dios, que contradice la soberanía de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Si usted está pidiendo algo contrario a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios, a la soberanía de Dios. Obvio, como dicen los chiquillos ahora, obvio que eso no se lo va a dar. Porque nada que salga de su corazón puede estar encima de la voluntad de Dios, ni de su soberanía. ¿Qué le pasa? Dijo un chavalillo estos. Entonces tal vez usted se puede estar preguntando, porque yo sé que muchas veces la gente se dice, y si yo en oración no le puedo cambiar el deseo de Dios, ¿de para qué oro? Si yo no le puedo cambiar, yo no puedo cambiar los designios de Dios, ¿para qué le estoy orando? ¿Para qué le estoy pidiendo? Bueno, suena lógica la pregunta. Bueno, si usted piensa eso es porque o algo no sabe de la oración, o no ha entendido, o no conoce algo de la oración, o no ha entendido la función de la oración. O es como aquel discípulo que dijo, Señor, enséñame a orar, porque no sé orar. O es como Pablo que dijo, Señor, no sabemos qué pedir. Y es así. Porque nosotros inconscientemente, subconscientemente, hemos aprendido que la oración es un ejercicio para obtener un beneficio. Dígame si no. Entonces vemos nosotros que la oración es como la maquinita esa. ¿Usted ha visto esas maquinitas que tienen un montón de refrescos, ¿verdad? Entonces usted echa los 1000 pesillos y tiene un número, entonces 64 y baja la gaseosa. Entonces nosotros, el Señor, tome una oracióncita y baje mi petición, ¿verdad? Porque pensamos que la oración es para devengar beneficios. Entonces nosotros andamos con una lámpara, ¿verdad? En nuestra vida andamos como una lámpara, como esas lámparas de los genios, ¿verdad? Entonces pensamos que Dios es como un genio que está en la lámpara. Entonces usted la frota con muchas oraciones y sale el genio y dice, tienes tus deseos, son órdenes. Usted no le da órdenes a Dios, Dios le da órdenes a usted, porque Él es Dios y usted es su siervo. Pero lo vemos así. Entonces la oración es un enorme privilegio que gozamos nosotros los hijos de Dios, los humanos, porque un animalito no puede orar, usted una vaca no la ve orando, pero no puede ser utilizada o pretender ser utilizada para cambiar la voluntad de Dios. No es posible, no es lógico, no es racional. Vea, solamente en la mente pequeña del ser humano va a pensar que usted puede cambiar la voluntad de Dios por la mía. ¿Cómo va usted a poner su voluntad delante de la voluntad de Dios? ¿Cómo se nos puede ocurrir eso? ¿Cómo vamos a cambiar la voluntad santa, perfecta, soberana de nuestro Dios por una voluntad como la suya y la mía que es pecaminosa?
limitada, humana, terrenal, minúscula. Pero yo quiero que la voluntad mía se haga. Y me enojo cuando el Señor me dice que no. Es que el Señor no me responde. No, el Señor responde siempre. El Señor responde siempre. O dice que no. Dice que sí. Dice que sí, pero ahorita no. Y dice, usted está loco. ¿Cómo va a pedir eso? Es más, a usted ni a mí nos conviene que se haga la voluntad suya y mía. No le conviene, o sea, no es bueno que el Señor cambie la voluntad de Él por la mía, porque nos iría muy mal. Pero es claro que todos queremos nuestra voluntad, que se haga nuestra voluntad. Y entonces ando persiguiendo que se haga mi voluntad, porque yo deseo todo lo que de esta tierra puedo obtener. Ando buscando llenar de emoción y tener mi mayor sentir y mi mayor emoción y llenando nuestros tanques emocionales. Y eso no es así, porque todo eso es pasajero y irrelevante, finito. Los planes de Dios son eternos, porque el Señor lo que nos quiere dar es todo lo bueno. El Señor no quiere darnos nada malo. El Señor quiere darnos todo lo bueno y todas sus riquezas en gloria. Entonces usted me dice, pastor, pero entonces ¿cómo es la cosa? ¿Y ahora qué hago entonces? ¿Oro o no oro? ¿Pido o no pido? Mejor que se haga la voluntad y entonces la oración va a ser corta. Señor, hágase tu voluntad. Nada más, ¿no? Nosotros tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús vivió esta posición. O sea, la oración de Getsemaní, en Getsemaní, ¿qué es lo que el Señor hizo? Él fue a orar y ¿qué hizo? Él pidió. ¿Cierto, no? ¿Qué pidió? Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. El día antes de morir, sabiendo lo que iba a pasar, el dolor tan grave que iba a pasar, su muerte, donde no la merecía, él no tenía que estar ahí. El que tenía que estar ahí era usted y yo. ¿Y qué dijo el Señor? Señor, te pido, por favor, quítame esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Él llegó y dijo, papá, por favor, si es de tu voluntad, quita esto. Entonces el Señor nos dice cómo funciona eso. ¿Y cómo tenemos nosotros que actuar delante de la voluntad de Dios? Nosotros vamos a pedir. Vamos a ir a pedir. Y llevar nuestras peticiones al Señor. Y se lo presentamos con un corazón alineado con sus propósitos. Y llegamos del Señor, Señor, tú sabes que yo quiero esto. Yo quiero hacer este viaje, yo quiero este trabajo, yo quiero este carro. Yo quiero hijos, yo quiero nietos, yo quiero lo que quieras pedirle al Señor. Y estar dispuesto a someterse a la voluntad de Él. Pero hace tu voluntad. Estar claro de la expectativa. Por eso le pongo la expectativa. Esperar que Dios puede decir que sí, pero puede decir que no. Y si dice que no es porque es bueno. Si dice que no me cabreo con el Señor. Le agradezco, Señor. Gracias porque yo sé que tú solamente vas a querer lo mejor para mí. Nada más. Entonces en esa oración de sometimiento yo me voy preparando para la respuesta, para la ayuda que tengo que recibir. Me encamina hacia avanzar en esa situación que no es como yo quisiera y me eleva a los propósitos de Dios porque es de rendición. Yo podría dar otra, ahora estoy dando una frase, si ahí viene, estoy dando una frase en el sermón, ahora puedo obtener otra aquí, dice, y le puedo decir, si quiere anotarla. Orar es hablar con Dios para expresar nuestros anhelos, nuestros propósitos, para luego rendirnos a los suyos. Repito, la oración es expresar nuestros anhelos para luego rendirnos a los suyos. Así fue la oración de Jesús.
Una petición y una sumisión. Un anhelo y un sometimiento. Y eso lo tenemos que recordar siempre, nosotros, siempre, porque nosotros cuando oramos tenemos que llegar con esa expectativa, la expectativa correcta. Cuando usted llega a orar, usted tiene que saber a dónde llega, delante de quién llega y quién es usted. Por eso la oración del Padre Nuestro dice: Padre nuestro, que nos trata como un Padre, pero estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Santificado. Eres santo, yo no. Eres mi Padre, me amas, pero sé que eres Dios, poderoso, reino de todo. La expectativa correcta que usted y yo tenemos que llevar es que puede ser que no nos dé lo que nosotros queremos, pero debemos estar seguros al 100% que vamos a recibir lo que nosotros necesitamos, porque una respuesta de un no en la oración es algo que usted y yo necesitamos. Que no sabemos entender, pero el Señor en su sabiduría sí lo sabe. Porque Dios sí sabe, sin lugar a dudas, mis hermanos, lo que usted y yo necesitamos. Lo que usted y yo necesitamos. Lo que necesitamos para nuestra vida y para llevar sus propósitos adelante en nuestra vida. Para que sus propósitos se cumplan en nosotros, en su tiempo, de la forma que Él quiere, con los recursos que Él disponga, para su gloria y para mi beneficio. Todo junto, todo junto. Y a pesar de que muchas veces no entendemos, tenemos que aceptar, porque recuerde que Dios no está esperando de usted que usted entienda. Dios está esperando de que usted crea. Crea. Pablo lo entendió. Pablo aprendió. Pablo, el mejor cristiano, escribió la mitad del Nuevo Testamento y Pablo dice: Señor, quítame este aguijón. Dice que lo pidió 3 veces y el Señor le dijo: no. Y él dijo: me basta con su gracia, porque en mi debilidad tú te perfeccionas. Hechos 12 cuenta la historia de Jacob, hermano de Juan, y Pedro. Los dos encarcelados, la iglesia del Señor oró. Yo no creo que haya orado diferente para Pedro que para Jacob. Y para Jacobo oraron muy fuerte, fervientemente. A Jacobo lo asesinaron, lo decapitaron. A Pedro lo soltaron. A uno no, a otro sí. Después de ese evento se fortaleció la iglesia. A pesar de la persecución que venía después, se fortaleció la iglesia. A propósito de Dios, con la muerte de Jacobo. A Pedro lo soltó un ángel. El Señor mandó un ángel a soltar a Pedro. Y a Jacobo su voluntad fue que estuviera ahí. Y puedo dar un montón de ejemplos de cuando la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios fue no sanar a Timoteo. Timoteo padecía de dolores estomacales. ¿Por qué no lo sanó? Porque Pablo se lamenta de la enfermedad de Epafrodito en Filipenses 2. Aquel que mandaron la iglesia de Filipos, mandó a la cárcel para que lo atendiera y se va enfermo. Y todos se pusieron muy tristes. Y Pablo sanó a un montón de gente y no pudo sanar a Epafrodito. Me va a decir que no oro por Epafrodito para que se sanara. ¿Usted cree que Pablo no haya hecho eso? Muchas veces Dios no nos da lo que estamos pidiendo, porque Él sabe que nosotros no somos capaces de recibir eso y de administrarlo bien. Y aquí viene el ejemplo del siervo fiel y el siervo infiel. Muchas veces eso no es por eso, porque no estamos preparados o porque no hemos sabido administrar lo que nos ha dado. Entonces, a los que administraron bien les da más, y a los que administraron mal les quita lo que les dio. Es su voluntad.
Entonces nos puede decir, ¿has sido infiel con lo que te he dado? ¿Cómo te voy a dar más? Si no has sido fiel con las cosas de este mundo, ¿cómo te voy a dar más cosas de mi reino? Y nos dice que no. Y Dios nos dice, he visto cómo administras mis cosas. He visto cómo administras mis prioridades. He visto cómo administras las cosas materiales que te he dado. He visto cómo administras tu tiempo. Y ahora vienes a mí con la expectativa de que yo te dé más. Si no puedes manejar lo que tenés. Estoy hablando de cosas del reino. Talento, dones, ministerio, oportunidades. De eso estoy refiriéndome. Con esto que quiero enseñar, con estos ejemplos que puse de Pedro, Epafrodito, ahora lo que digo del siervo fiel e infiel. ¿Qué quiero con esto? Dios responde a nuestras oraciones de formas diferentes. De formas diferentes. La respuesta que le puede dar a Ernesto es diferente a la que le puede dar a Gilbert. Con la misma situación. Con la misma situación. En la misma condición. Entonces, Dios también puede dar y decidir cosas en su tiempo y en tiempos diferentes para la misma situación. Y nos puede sonar inclusive ilógico. Entonces no esté pendiente de lo que Dios hace con otra persona y lo que no hace con usted. Ni juzgue a Dios, ni juzgue a nadie. Ni se castigue usted. Aprenda a aceptar la voluntad de Dios. Y cuando usted y yo nos ponemos a pensar cómo es la voluntad de Dios, ella es buena, es agradable y es perfecta. Esa es la voluntad de Dios que el Señor quiere que nosotros aceptemos. Buena, agradable y perfecta. La frase de esta noche es: la oración no es para devengar beneficios, ni para que Dios cambie su voluntad. Es el medio para conectarnos con Él y rendirnos a su voluntad.